Sana maboge ora sana maboge drama sana maboge ora sana maboge sana maboge ora sana maboge drama sana maboge no me desenabo ayahuasca no sei ou não sei hamran oni bansono aku bilang ayahuasca no icha utilizan porque no hago ni curillo meso y hascatar no avanzo te hascatar no yo si voy a ni copi hascatar han rao muy buen ni copi a través de ayahuasca mira que me dejó que se problema y sin que son oni acare o otra recibir sin que son para jara no utilizan ayahuasca. La ayahuasca es simple, es una decocción de plantas de origen amazónico. La preparan, pueden prepararla tanto chamanes, como se les conoce en el mundo andino, como onanyas, o pueden prepararla hierberos, o pueden prepararla también personas que han industrializado la decocción. El origen que se sabe o que se tiene que ser estudiado no se sabe necesariamente por qué. Cuando tuve la oportunidad de hablar con un chamán onanya real de ayahuasca, él me dijo que copiaron a los jaguares, que el jaguar les enseñó a mezclar las plantas. Lo hacían los primeros, nuestros ancestros. Desde ahí lo practicamos. Se necesita un aprendizaje muy importante, más que todo una dieta. Entrar en ese mundo, en ese campo. No se come sal, no se come dulce, ni aceite, ni comes en la calle o no estar en reunión. Un lugar a donde no te ve nadie. Es como una religión, es muy sagrado esa dieta para que tú puedas recibir esa fuerza, la energía de las plantas que vas a aprender y vas a tener ese poder, porque realmente si no se hace esos dietas, si no se cumple ese ritual de dieta, uno no se tiene ese poder para hacer curaciones, porque se tiene esos poderes de plantas medicinales y cuando tomas ayahuasca abre su mundo, en su mundo te habla y esa persona ahí ves cómo está, cómo es su enfermedad, si es daño o es simple enfermedad, cómo hay que sanarlo, con qué planta, todo eso, y para eso se lo utiliza la ayahuasca.
Personalmente creo que la farmacia de esos pueblos nativos era el bosque mismo o la jungla. Entonces ellos, para afrontar algún tipo de desorden de salud, utilizaban las plantas. Lo que yo sé es que la ayahuasca tiene múltiples usos que se tienen que conocer en la ciudad. Por lo tanto, se tiene que tener claro lo que significa el espíritu para el mundo contemporáneo, ¿sí? No se entiende, no se sabe. Entonces es necesario reafirmar, resignificar la palabra espíritu, porque ellos hablan así, ¿no? Que el espíritu nos cura, que se cura el espíritu. Entonces, ¿qué es para el mundo contemporáneo el espíritu? ¿Sí? Un ejemplo. Cuando van a afrontar algún tipo de enfermedad, algún tipo de caso que es muy difícil de resolver para el curandero, para el onanja, para la persona que está encargada de servir la ayahuasca a un paciente, ellos toman para que el bosque les enseñe cómo hacer. Entonces, para que toda esta información pueda ser útil para ustedes tienen que tener claro qué es el espíritu y cómo tratarlo. No es igual que la psique o la psicología. Tenemos que recién construir un puente que una la magia, el chamanismo, que no tiene tiempo con la ciencia contemporánea, que sí se puede, pero estamos alcanzando recién ese nivel de comprensión del mundo. Ayahuasca, ayahuasca rigustera nishi. Muano recubo yo sigo mudra hamraso, haskaso, honi isine buram, no a corrigio mahoni bono, no a pobre honi bono, haskara vi gaigino asu. Ate haku biranum ayahuasca hasta ramagamavi en un se, en un utilizan nada huye, no utilizan para descubrir. Para hacer un análisis de enfermedades, lo que tienen, de dónde proviene, cómo es. Para eso utilizamos. Es una decocción de plantas de origen amazónico y son dos ingredientes principales. Una enredadera, que es la Banisteropsis caapi, sí, que es la que aporta el imao o el inhibidor de la monoaminoxidasa, y la chacruna o Cichotria viridis, ya que es una planta familiar del café que aporta el viaje visual, por así decirlo. Según los estudios de ICERS, que es un estudio en el cual se encargan de estudiar los procesos, los efectos a largo plazo y a corto plazo y a mediano plazo que causa la ayahuasca en las personas, han llegado a la conclusión que menos predisposición a las depresiones, a la esquizofrenia. Se ha encontrado, por ejemplo, que crece las neuronas en la corteza, en el neocórtex. Básicamente, como yo lo llamo de manera simplificada, es un reparador de los conductos neuronales de nuestro árbol neuronal interno. O sea, la ayahuasca trabaja a ese nivel. Entonces, preguntémonos nosotros como humanos, ¿qué tanto sabemos de nuestro propio sistema nervioso? Es por eso que al tener ese espacio, ese vacío informativo, nosotros no sabemos cómo actuar ni cómo tratar frente a este tipo de alimentos, porque realmente son alimentos. Averigüen qué alimento es para el espíritu. Como les mencioné hace rato, hay que tener claro lo que es el espíritu. Entonces, ¿qué alimentos nos aportan un desarrollo espiritual de verdad? Entendiéndolo en base a lo que les dije anteriormente. Este tipo de alimentos nos producen este tipo de mejora dentro de nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra máquina para vivir biológica está preparada para autorregularse. Entonces hay que facilitar al cuerpo esas sustancias que mejoran el desempeño de nuestro sistema nervioso. Podemos ver que el ser humano cada vez es realmente menos violento, ¿no? Hay una ilusión de la violencia y eso se puede analizar y consultar en los estudios de Steven Pinker con respecto a la violencia contemporánea. Entonces, si el ser humano está yendo cada vez más a un estado mucho más, ¿cómo se le llama? Mucho más pacífico, mucho más armonioso con su entorno, entonces estas son las medicinas que nos ayudan a reparar esos agujeros en nuestra conciencia. Soy ya que
El ayahuasca nosotros lo utilizamos para descubrir las enfermedades, para hacer un análisis de dónde viene la enfermedad, cómo es la enfermedad, o es simple, o es daño, brujería. Para eso utilizamos, es muy bueno. Y a través de la ceremonia de la ayahuasca ahí parece todo, entonces ahí no engaña. Ahí ves bien, cuando estás bien preparado. Si no estás bien preparado, tampoco ves también. Yo creo que la ayahuasca ha llegado a la ciudad por el simple hecho, por necesidad. Ha llegado por necesidad, porque nosotros estamos buscando cubrir los agujeros de nuestro espíritu. ¿Correcto? Entonces, ¿qué experiencias, qué tipo de información necesitamos para poder activar y reactivar eso en nosotros? Esa información la tienen las plantas y la han tenido hace mucho tiempo. Entonces, las plantas también son parte de nuestra conciencia. Y eso ha hecho que las plantas puedan expandirse de esa manera a través de la ayuda del ser humano, que es quien la prepara, quien la usa, quien la pone en práctica. Y segundo, yo creo que es la efectividad de la sustancia la que ha hecho que nosotros podamos verla, tenerla cerca de nosotros. Personalmente yo estoy creando este movimiento que se llama Curando el Espíritu para poder ayudar a las comunidades nativas que están produciendo ayahuasca y poderlas proteger, no necesariamente haciendo ceremonias, sino encontrando lo que saben, anotándolo, tratando de estructurar qué es lo que tienen para ofrecer y así nosotros poder estar en contacto con ellos. Porque tenemos que tener en cuenta algo, nosotros no podemos ver la ayahuasca con los ojos que lo ve un nativo. Nosotros lo vemos de una manera diferente. Entonces, esa diferenciación es lo que puede estar creando una división muy grande con respecto a la naturaleza, a nuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo podemos tejer el puente? ¿Cómo podemos hacer que esas cosas se puedan usar, que puedan ser útiles para todos? Encontremos la manera de poder resignificar el espíritu para poderle dar un sentido, ¿sí? El espíritu, para contextualizar, relacionado a lo que decía Platón, que es información, ¿correcto? Lo que nosotros necesitamos es información para saber cómo funciona eso en nosotros. Yo creo que la importancia es evolutiva. Nosotros no podemos vernos en 100 años o 200 años iguales que ahora. Necesitamos una visión distinta de la vida, de la naturaleza, del mundo que nos rodea. Este tipo de sustancias hacen que veamos a la naturaleza como un ser viviente, sí, cosa que muchos de nosotros no podemos ver. Antes me acuerdo que miraba las plantas como simples seres inertes o algo así, y después de ese tipo de experiencias comencé a verlos vivos. Es más, podría decir que hasta veo ligeramente sus movimientos, ¿no? Entonces ya los ves como un ser vivo, te dan oxígeno, te dan poder, te dan claridad. Entonces, si estas sustancias nos acercan a la naturaleza, nos pueden ayudar a vivir en un mundo mejor con el futuro. Hablando del mundo entero, a otros países, ¿no? A otros continentes. Ellos le toman más importancia a la ayahuasca. La han descubierto, le han hecho ciertos estudios. Años venía a hacer estudios, han descubierto muchas cosas. Por eso que vienen muchos turistas acá en Perú a ver en propia realidad, a ver ellos mismos, tomar, a dietarlo, a descubrir el mundo. Pero acá nosotros, en Perú, le hemos olvidado, a pesar que nosotros somos dueños de esas plantas, dueños de esa cultura, nos hemos olvidado mucho. Todo lo creemos solamente en medicinas farmacéuticas, ya, con químicas. Pero eso son calmantes nomás, no es pura ya. Claro que sí.
Claro que sí, por el hecho de la adicción a las drogas, ¿no? Porque ya ven a la ayahuasca no como una medicina, sino como una chela, como un trago, como algo que te puede poner loco. Y eso yo creo que es el arma más efectiva que tiene el sistema para que las personas no puedan tomar conciencia de cómo proteger nuestras áreas verdes. Yo sé que hay demasiada presión para que deforestemos la Amazonía, para que no tengamos conciencia de las plantas, de toda la flora y fauna que hay ahí, que nos puede aportar a tener una vida mejor. Entonces se silencia este tipo de prácticas, o se demoniza o se sataniza, para que las personas no puedan acceder a ello. Como les digo, tengo un proyecto urbano que se llama Curando el Espíritu, en el cual estamos en contacto con onanjas reales que fabrican ayahuasca, la siembran y la cuidan, y que curan personas, pero curan desde su visión. Para poder entenderlos hay que entender sus mitos, hay que entender sus costumbres y entender el significado, lo vuelvo a repetir, de espíritu, ¿sí? Con eso nosotros vamos a poder crear un mundo mejor. Ahora no sé contra qué personas nos estemos enfrentando, pero lo que sí sé es que si nosotros encontramos la manera de empoderar el espíritu, vamos a poder salvar el planeta, ya sea de calentamiento, ya sea de mala alimentación, ya sea de todo ese tipo de categorías que conocemos, ¿no?, en el mundo contemporáneo. Ayahuasca y me dice na 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 na. Ayahuasca y me dice na 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 na. Me de na ya ya wa ga no conanga me de na ya ya wa ga no conanga me de na ya ya wa no con niwe kanaya niwe kano kanaya sawayon tanara ima. Aquí en Arequipa estoy acá para darles una vez más, o hacerles recordar de lo que ya lo tenemos perdido actualmente. Nos hemos olvidado toda nuestra cultura y nuestros ancestros que venían haciendo curaciones a través de ayahuasca. Ahora en este último tiempo, para darle ese alcance o ese momento de curación con ayahuasca, como también espiritualmente nos cura cuando lo tomamos, nos curan mentalmente, espiritualmente y muchas enfermedades también que nosotros tenemos. Yo soy de la idea de que siempre tenemos que proteger esas áreas verdes, sus lugares de origen, y saber cómo llegar para protegerlas. Sí, porque yo creo que una experiencia en la ciudad de este tipo de sustancias, de este tipo de decocción, es una, y es otra la experiencia allá en la selva, ¿no? Entonces yo creo que reencontrarnos con ese espíritu es positivo. Según los estudios de Joseph María Fericla, en su libro Ayahuasca, Realidad detrás de la realidad, escribe que hay 3 vías para poder experimentar la ayahuasca. La primera vía es la vía nativa, la vía original. La segunda vía es la vía de la religión, que hay religiones ayahuasqueras actualmente, y la tercera es la vía de la ciudad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Por qué nosotros tenemos que experimentar aquí en la ciudad para poder tener acceso a esa curación dentro de esta jungla de asfalto, dentro de este tipo de arquitectura, dentro de este tipo de ciudad, de urbanismo? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver con una visión distinta las áreas verdes, la arquitectura, la manera de organizar las pistas, el cielo, la contaminación. Y yo personalmente les digo una cosa, amigos, yo recomiendo esto y recuérdenlo: dividan algo. Olvídense del trance que produce la ayahuasca. Eso es algo que se llama esotérico. Es algo que se guarda solo para ti.
¿sí? Es una interiorización muy importante, solamente para ti, contigo y tu propio interior. La mayoría de personas han cometido el error de sobreponer el trance, sobreponer el estado alterado de conciencia y desplazar el poder que tiene para reparar tu sistema nervioso central. Sí he experimentado trances maravillosos con la ayahuasca, muy poderosos. Yo he hecho aproximadamente más de 30 veces, ¿ya? Y todas son diferentes. Yo realmente tomo muy poco, ¿sí? La dosis que yo pruebo de ayahuasca es muy baja y la tengo como una medicina para mi sistema nervioso, porque después de eso me siento repuesto, porque después me siento más claro, porque después de eso puedo pensar mi realidad de una forma mucho más clara. Y eso está causado por lo que aporta la Cichotria viridis, ya que es un componente que se llama DMT. El DMT produce este tipo de trances. Yo no recomiendo para nada que utilicen esta sustancia sin conocimiento de magia ritual, sin conocimiento de chamanismo o sin la vigilancia de alguien experto. Yo también hago un llamado a las personas que exterminemos el uso de la ayahuasca cuando lo sirve una persona que no es experta. Ubiquémoslo y desplacémoslo de ahí. ¿Por qué? Porque está quitándole trabajo a un Onanja original, alguien que sí puede hacer valer su propia medicina, por así decirlo, ¿no? En mi manera de pensar yo le daría un mensaje que tome en cuenta y que recapacitemos, y hay que practicar lo que nuestros ancestros practicaban. Eso es todo. Muchas gracias. Sí. Gracias, maestro. El ayahuasca nosotros utilizamos como nuestro antepasado, nuestros ancestros venían haciendo sus tratamientos espirituales, en lo cual se sanaban con eso a muchas personas, salvaban vida. Entonces para eso utilizamos el ayahuasca. El ayahuasca es una planta muy sagrada, es medicinal. Como otros no lo creen, otros dicen que es alucinógeno, es droga, pero no es así. En la verdad es planta medicinal. Nosotros tenemos tiempo trabajando, yo vengo trabajando 40 años de experiencia, trabajando con ayahuasca, haciendo muchas curaciones, sanando a muchas almas, ayudando de lo que no tiene algunos recursos económicos para que pueda ingresar al hospital. Entonces, para eso utilizamos, por eso trabajamos con ayahuasca. Yo, en mi parecer, tengo como cultura nuestra, el ayahuasca es uno como se venía practicando, nosotros lo consumimos bastante, eso. Sí, y lo tenemos muy importante a la ayahuasca.